¿Qué tal, amigos? Buenos días. Damos gloria a Dios por un día más que el Señor nos regala para estar, ¿verdad?, en su presencia, para compartir una palabra, ¿verdad?, que pueda edificar nuestras vidas, que pueda darnos dirección. Así que en esta mañana, Padre, declaramos que esta palabra es de edificación a todos los que puedan conectarse en esta mañana, Señor, y que ella haga la obra, Señor, a la cual es enviada dentro de las mentes y corazones de las personas que puedan conectarse, Señor. Y por este medio, Señor, queremos que tu presencia en nosotros, Señor, nos edifique, nos construya en el Espíritu y que podamos dar paso a que Cristo funcione en nuestras vidas como debe funcionar y cómo debe proyectarse hacia otras personas para que otras personas también sean parte del reino de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Bien, en esta mañana continuamos, ¿verdad?, bajo el tema de sobre cómo Cristo funciona en nuestro espíritu y cómo se expresa en el ámbito espiritual hacia otras personas. Y estábamos compartiendo cómo espiritualmente los 7 días de la creación en el libro de Génesis nos refieren un simbolismo acerca de cómo Cristo nos restauró a nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Y continuamos hoy en los versículos del 20 en adelante del capítulo 1 de Génesis. Dice así la versión Peshitta: enseguida Dios dijo Dios, llénense las aguas de multitud de criaturas vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. También creó los grandes dragones y toda criatura viviente que se mueve, de las cuales estaban llenas las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el 5.º día. Después dijo Dios: produzca la tierra criaturas vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y así fue. Hizo pues Dios las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todos los reptiles de la tierra según sus, mire esto, según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Amados, en primer lugar queremos ver en detalle, como estamos, ¿verdad?, hablando en este tema, que todo lo que Dios hizo en su creación, ¿verdad?, es figura y sombra de lo que habría de venir por medio de Cristo. Inclusive toda la creación, ¿verdad?, la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que por medio de lo creado Dios reveló su eterno poder y deidad. Así que es preciso entender que aún todas estas facetas de lo que Cristo representa, aún en la figura celestial, vemos becerros, vemos águila, ¿verdad?, vemos el león, y todas estas fases, todas estas figuras de rostros nos revelan
una faceta en Cristo, ¿verdad? Así es pues, como hemos dicho antes, si hablamos del buey o el becerro, nos habla del servicio, del siervo de Dios, de Cristo como siervo de Dios. Si hablamos de las águilas, hablamos de el Hijo de Dios, ¿verdad?, que descendió del cielo. Y si hablamos del león, ¿verdad?, es el que somete en la tierra, ¿verdad?, como nosotros conocemos, ¿verdad?, como seres humanos, el rey de la selva. Es decir, nos habla muchos aspectos del reino de Cristo, de cómo Cristo por medio del león iba a someter todas las cosas debajo de sus pies, ¿verdad?, y darlo por cabeza a la iglesia. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, como ya habíamos visto en el cuarto y quinto día, Dios separó la luz de las tinieblas. O sea, Dios separó la luz de las tinieblas, es decir, todo lo que había ocurrido en el ámbito espiritual y celestial, Dios lo expresa por medio de la creación, de manera que el hombre pueda ver todo lo que había acontecido en el ámbito del espíritu, ¿verdad?, y pudiera hacer diferencia, ¿verdad?, entre luz y tinieblas, o identificar luz y tinieblas. Entonces es preciso entender que cuando la Biblia en este caso nos habla de dragones, o sea, en el ámbito espiritual siempre el dragón nos habla de Satanás, siempre el dragón nos habla de la serpiente antigua, siempre Dios, en otras palabras, lo que había acontecido en el ámbito espiritual tuvo que expresarlo en el mundo físico para que el hombre conociera o supiera lo que había acontecido. O sea, ya desde antes que el hombre viniera a existencia en carne y hueso, ya se había expresado la luz y se habían expresado las tinieblas. Entonces era preciso que Dios, por medio de la creación, mire, emitiera un lenguaje, emitiera un mensaje. Entonces note que en este sentido es que nosotros vamos entendiendo por qué Cristo es el principio. Cuando la Escritura nos habla de Cristo como principio y fin, significa que Dios mismo ya se fue expresando a través de todo lo creado, de todo lo que estaba aconteciendo en el ámbito espiritual, tanto la luz como las tinieblas. Por eso también en el libro de Génesis, cuando más adelante, esto lo vamos a ver más en detalle, cuando nos habla del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y el mal, nos está hablando de ambos reinos que ya habían sido expresados, ¿verdad?, en ese conflicto, podemos decir, de las edades, de la luz y de las tinieblas. Entonces, hemos de entender que Dios expresa a través de la multitud de criaturas vivientes que, número uno, quiero que usted vea algo. Ya habíamos hablado cómo cuando las escrituras hablan del sol, la luna y las estrellas, se refiere a un sistema de adoración que tanto en Dios como en las tinieblas nos habla de esos seres que en el ámbito celestial estaban. Pero en este momento, ahora Dios nos está hablando que hayan unas criaturas vivientes que estén en las aguas y que se manifiesten a través de lo terrestre. Es decir, Dios nos está revelando de que todo lo que había acontecido en el ámbito celestial, o sea, había una luz. Por eso las escrituras nos dicen que cada estrella es diferente en luz, porque hay estrellas de Dios y hay estrellas que no son de Dios. Pero entonces había otros seres vivientes que iban a entrar en interacción con los seres humanos. Hay seres espirituales, ¿verdad?, que la Biblia los expresa como reptiles en esta explicación. Hay seres alados que expresa, ¿verdad?, como aves. Entonces nosotros tenemos que entender que estos seres de aves, aún mucho más adelante, las escrituras revelan, por ejemplo, en el sueño que tuvo Nabucodonosor,
que nadie podía interpretárselo, entonces solamente a través del profeta Daniel es que Dios, ¿verdad?, en su propósito eterno, consigue interpretarle el sueño al rey Nabucodonosor. Y mire esto, o sea, dice que él en sus ramas anidaban aves de rapiñas. Y nos habla en el sueño de cómo estas aves de rapiña que habían anidado en las ramas, en la explicación, en la interpretación que le da el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, dice que su reino se había extendido sobre todas las naciones, mire, bajo el cielo y bajo la tierra. Es decir, note que es obvio que el reino de Babilonia había tenido contacto con el mundo espiritual más allá de la tierra. Y por eso es que entonces en este sentido, cuando el Señor le dice por cuanto te has exaltado, entonces Dios lo haría como una bestia. O sea, nosotros tenemos que entender que en el ámbito espiritual no es que nosotros, ¿verdad?, seamos árboles, sino que Dios nos da una breve descripción de cómo hombres que agradan a Dios son árboles de justicia, pero hombres que desagradan a Dios son árboles donde las aves de rapiña pueden anidar en ellos. Aves de rapiña o seres espirituales de maldad pueden anidar en ellos y pueden hacer, amados, que el poderío del hombre se extienda sobre el mundo entero, pero con una luz distinta a la de Dios. ¿Ve? Por eso es que se organizan los gobiernos del mundo y conspiran cosas contra Dios en el sentido que establecen alianza con las tinieblas, en el sentido que establecen alianzas con espíritus malignos de las tinieblas. Y por eso cuando la expresión de la Escritura que aves de rapiña anidaban sobre las ramas del rey Nabucodonosor, nos está expresando esta verdad que Dios va identificando, que Dios va describiéndonos a través de los 7 días de la creación, diciéndonos aves que volaran sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ve cómo la Escritura va estableciendo. Acuérdese que ya hablamos anteriormente cómo esta abierta expansión de los cielos en la palabra literal en hebreo nos habla de la raquia y nos está hablando de un aspecto espiritual. O sea, no nos está hablando sobre solamente los cielos que vemos con los ojos, sino nos está hablando de un ámbito espiritual. Aves que el Señor permite que en este momento, escuche bien, sean discernidas por el hombre, ¿verdad? Que comienzan a tener conflicto con la vida de pensamientos del hombre y también con la vida de manifestación de naturaleza del hombre. Es decir, el sol, la luna y las estrellas tienen que ver con esa alianza que el hombre hace en su espíritu con los seres espirituales, pero el agua nos hace ver la alianza que el hombre hace en la naturaleza de ciertos espíritus de la tiniebla aquí en la tierra. Entonces es la vida mental de los hombres. Uno nos habla del ámbito espiritual que seres hacen en alianza con el espíritu del hombre y otros hablan de otros seres que hacen alianza con la vida mental de los hombres. Por eso es que es necesario entender por qué en este ámbito las Escrituras nos hablaban de que Cristo necesitaría escribir sus leyes en nuestras mentes y corazones. Son dos ámbitos en que las tinieblas tuercen la verdad de Dios. Las tinieblas tuercen la verdad de Dios y entonces en las aguas que se mueve el dragón, que es en el entendimiento mental de los seres humanos, se mueve el dragón.
en el entendimiento mental de los seres humanos es que se mueve la serpiente, pero los seres de sol, luna y estrella se mueven en un ámbito del espíritu. Y es decir, quieren nosotros meternos a un ámbito más profundo de las tinieblas en nuestro espíritu. Entonces, si la serpiente en la tierra logra alianzas con el hombre en su vida mental, en la forma en que el hombre está configurado en su mente, entonces lo puede llevar a profundidades con el ámbito de las tinieblas, ¿verdad? Donde habita sol, luna y estrellas, pero no hablando de a Cristo, sino del, como ya hemos hablado anteriormente, del lucero, que es la antítesis de Cristo, que es, ¿verdad?, el antimesías en ese sentido, ¿verdad?, el opuesto a Cristo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que son realidades espirituales que están ocurriendo dentro de nosotros, donde tanto las tinieblas quieren lograr lugar en nuestra mente, pero también un lugar más profundo en nuestro espíritu. Son niveles de engaño a los cuales las tinieblas quieren llevar al hombre a un estado de mayor degeneración, como hemos hablado. Entonces Dios creó, en este sentido ya, haciéndonos ver que existían, que estaban operando ya en la tierra los grandes dragones y toda criatura viviente que se movía, de las cuales estaban llenas las aguas. Mire qué específico, qué descriptiva son las escrituras para que nosotros entendiéramos todo lo que estaba aconteciendo en el ámbito espiritual. Estaban llenas las aguas según su naturaleza. Esta es la parte que nos dice según su especie, y toda ave alada según su especie, según esa misma naturaleza. Y vio Dios que era bueno. O sea, esto nosotros no lo podemos entender en un ámbito lógico como que Dios se está agradando de los seres de maldad, sino que vio Dios que todo funcionaba. Eso es lo que significa la expresión, vio Dios que era bueno, no en cuestión a bueno de que Él se alegre, sino que vio Dios que esto hacía la función correcta de informar, de emitir un mensaje de lo que ya había establecido. Porque si no, en otro ámbito, no estaría Dios de acuerdo con que Él pusiera dos árboles en el jardín, uno donde la serpiente, ¿verdad?, estaba enrollada dándole un mensaje opuesto al de Dios en el árbol de la ciencia del bien y el mal, y otro en el árbol de la vida, que es la perspectiva de Cristo de la vida. Entonces nosotros tenemos que entender esto. O sea, era bueno que el hombre se enterara de lo que realmente estaba aconteciendo en la tierra, de lo que realmente estaba aconteciendo en la realidad de los seres humanos, pero la realidad invisible también, la realidad que no se veía. Era necesario esto, en este sentido esto era bueno. No es que Dios se regocije que existan seres de maldad que nos engañen, no, se refiere a esto, se refiere a que todo cumplía su función en el aspecto de que el hombre pudiera discernir, que el hombre pudiera entender lo que estaba aconteciendo en el ámbito de la realidad espiritual. Entonces en esto cumplía la función que Dios quería. Todo cumplía, hasta las tinieblas cumplían la función de ser evidentes a los hombres. ¿Ve? Y note que todo estaba basado en la salvación que Dios quería traer al hombre, en la salvación de rescatarlo de las tinieblas. Es decir, Dios no te podía rescatar, Dios no te podía sacar del hoyo, del sistema de las tinieblas, si tú no supieras que existen unas tinieblas. Si el hombre no supiera que en realidad hay tinieblas en distintos ámbitos, en los ámbitos de la mente, pero también en el ámbito del espíritu, y operan de una manera distinta. Entonces nosotros es necesario
que entendamos esto, ¿sabes? Que hay distintos aspectos de los cuales internamente Dios nos quiere rescatar. Pero no, es un ámbito de entendimiento y es un ámbito de que nosotros tenemos que saber cómo el Señor opera para llegar a esas áreas profundas de nuestro ser y sacarnos y liberarnos, porque por medio de Cristo tenemos abierto todo el cielo, todo el ámbito de Dios para nosotros ser rescatados en nuestros aspectos mentales y en nuestros aspectos espirituales. Por eso es que cuando los seres humanos desconocen las profundidades del ser interior de nosotros mismos, entonces se suscitan en el ámbito de los seres humanos discusiones como, por ejemplo, usted ve hoy día en la política y con la religión discutiendo si, ¿verdad?, si la terapia de conversión es o no factible y cosas de esta índole, porque se aborda el tema desde un punto de vista, mire, de la tierra. Se aborda el tema desde un punto de vista terrenal, pero cuando nosotros comenzamos a entender realidades más allá, ¿sabes? El hombre puede ser torcido no solamente en su mente, sino en su espíritu, ¿verdad? Hay circunstancias espirituales que nosotros no podemos abordar y los seres humanos no pueden ser libres de ámbitos solamente mentales, sino de ámbitos de ser llevados a una naturaleza espiritual. Y una naturaleza espiritual, amados, es muy diferente a solamente palabras que llenen nuestra mente, ¿sabes? Hay una experiencia de la realidad espiritual nuestra que tiene que ver con ámbitos más profundos de experimentar a Dios en nuestro espíritu. Entonces, si nosotros comenzamos a experimentar a Cristo en nuestro espíritu, en naturalezas que es Dios el que nos lleva a un fluir espiritual para abrir, escúchame bien, nuestro entendimiento, no solamente en el aspecto mental de meditar las palabras, sino que se abre nuestro entendimiento espiritual. Y cuando nuestro entendimiento espiritual se abre, entonces nuestro espíritu comienza a experimentar la realidad de Dios en un ámbito más profundo, donde nosotros comenzamos a ver realidades de Cristo en la tierra, pero en un ámbito que nuestra atmósfera de la tierra cambia. Y nosotros podemos comprender que no es solamente las situaciones mentales. La gente ha sido llevada cautiva a un sistema de adoración, a una naturaleza, a un ámbito espiritual, cuando están cautivas, cuando están sumergidas en el ámbito de tinieblas, no solamente en su mente, sino en el ámbito de su espíritu. Entonces, yo no puedo dar una explicación mental a alguien que está en un ámbito del espíritu cautivo. Yo tengo que permitir que sea Dios resplandeciendo con su luz. Y su luz, amados, aunque puede venir por palabras, pero las palabras nos sumergen a una realidad de la presencia, de la gloria manifestada del Señor. Es decir, sí viene a través de un conocimiento, pero es un conocimiento que posee una virtud, es un conocimiento que según va siendo entendido, este entendimiento va causando a nosotros, abriendo dentro de nosotros un portal a Dios, un portal dentro de nosotros donde comenzamos a experimentar la realidad de Dios en ámbitos dentro de nuestro ser que antes no podíamos entender. Por eso es que no pueden ser solamente palabras dirigidas al ámbito mental de las personas, al ámbito de su mente, sino son palabras cargadas del DNA de Dios,
de una genética distinta, y eso va causando que la gente vaya naciendo del agua y del espíritu en ese aspecto. O sea, no es nacer en una explicación solamente lo que es el nuevo nacimiento como algo que de mojar a la gente en el agua, no habla de eso, habla de que es ese acto profético comience a ser la realidad experimentada en nosotros, donde nuestro espíritu es metido allí al ámbito donde Cristo continuamente fluye, donde Cristo continuamente se manifiesta. Y Él es el que puede, mire, cuando está ya metido en nuestro espíritu, confrontar dentro de nosotros a los dragones que están en las aguas, a los espíritus de sol, de luna y de estrellas que están en el espíritu y en la mente de las personas. ¿Me entiendes? Porque son fuerzas espirituales que operan fundados en argumentos, pero esos argumentos tienen que ir modificándose y cambiando y siendo erradicados, siendo quitados de la raíz en la medida en que esas realidades espirituales van siendo creadas dentro de nosotros. Y en esos aspectos espirituales Dios nos va enseñando cómo están esas realidades realmente formadas. Es decir, mire todo lo que las tinieblas revelan y en todo y a veces hasta en películas se ve. Nosotros podemos ver cómo las películas hablan de la matriz, de la matriz, y son aspectos espirituales en que los hombres han sido metidos. Entonces nosotros a veces percibimos las cosas como ilusiones y no como realmente son. Por eso es que nosotros no podemos contrarrestar ciertas informaciones que vienen en las tinieblas o se ponen como leyes desde un ámbito de lo físico nada más. Nosotros tenemos que traer la realidad espiritual de Cristo a ser manifestada para que entonces queden sin palabras, para que las palabras de las tinieblas sean puestas en vergüenza delante de Dios, pues delante del Dios manifestado. Entonces, y fíjese que no estamos hablando solamente de manifestar en acciones externas solamente milagros, sino milagros en los que las personas se han llevado a un ámbito celestial. Es decir, cuando en tiempo de los hechos de los apóstoles, la gente de tinieblas fueron puestas a prueba por la realidad del poder de la resurrección de Cristo y cómo Dios podía confrontar las tinieblas en sucesos como aquellas personas que querían engañar a Dios, y sabemos lo que pasó con Ananías y Zafira. Es decir, nosotros vamos a ver que la gente va a ser levantada en un ámbito del temor de Dios, en el ámbito en que la gente pueda ver la estructura de el ámbito espiritual de Dios formado. ¿Ve? Más allá, esos no eran solamente milagros a favor de lo que nosotros necesitábamos desde fuera sobre circunstancias de sanidades y de enfermedades, sino desde adentro. Dios necesita hacer cosas virtuales de su presencia dentro de nosotros. Dios puede llevar a una comunidad a un ámbito real, celestial, donde se abran sus ojos espirituales para ver las cosas celestiales. Dios puede traer comunidades al ser trasladadas. Mire cómo hacen las tinieblas. Las tinieblas hacen que la gente de una región les sea revelado un alienígena o naves espaciales para que la gente comience a creer en eso, pero no hemos notado que Dios tiene sus portales, Dios tiene sus ámbitos celestiales, Dios puede abrir portales a comunidades, portales celestiales para que la gente comience a ver las cosas espirituales como lo real que son. De eso se trata. Entonces nosotros tenemos que entender que las sociedades antiguas
tanto de la luz como de las tinieblas, eran realidades que no eran negadas. ¿Me entiendes? Desde el ámbito antiguo, tanto en el lado de la luz como en el lado de las tinieblas, había realidades que no eran negadas por los imperios, por las culturas, por las naciones, ¿sabe? Era un ámbito real. Entonces, no eran cosas que se podían refutar como ideas mentales, como ideologías, como teologías. No eran cosas que ellos tenían que pelearlas en el ámbito espiritual. Por eso habían imperios como el imperio egipcio, que obviamente en forma pública, mire, se declaraban en favor de la magia y lo hacían. Y así entonces Dios tenía que mostrar su poder para mostrar a aquellas naciones que Él era más poderoso. Entonces estamos entrando en un ámbito donde la luz y las tinieblas va a abrirse un portal para que la gente comience a entender que tanto el campo de la luz, el reino de las tinieblas y el reino de la luz son ámbitos espirituales reales, donde nosotros tenemos que confrontar fuerzas espirituales desde otro ámbito, desde otra atmósfera más profunda, no solamente en el campo de las ideas, sino en el campo de que Dios se ha manifestado. En abrirse esos portales donde comunidades enteras sean testigos de que Dios es real. Y esto habita, como hemos dicho, en un ámbito más allá que solamente los milagros externos de las personas. Dios necesita abrir la visión celestial de las personas. Estamos en un tiempo donde Dios está abriendo la visión celestial para que la gente sea testigo tanto de los seres espirituales de maldad como de los seres de luz, para que la gente tenga una definición en sus vidas, para que haya una definición de que, mire, como en tiempos de Moisés cuando vino la ley, fueron puestos a definición aquella generación y solamente la tribu de Leví respondió a Dios. ¿Me entiende? Entonces, es necesario que en cada generación Dios ponga una definición para que cada generación se torne a la luz o a las tinieblas. Pero esto nos habla de que Dios en cada generación, como hablábamos en la vez anterior, ha prefijado los límites de su habitación. Dios ha puesto fecha de caducidad a las tinieblas en una generación, pero también ha puesto fecha de decirle a la gente, yo me voy a manifestar. Yo me voy a manifestar, y no es como una perspectiva como la gente lo piensa solamente en su mente. Acuérdese que las tinieblas opera por argumentos. Los argumentos nuestros se van amoldando a matar, robar y destruir también, porque esa es la realidad que la serpiente quiere traer, matar, robar y destruir. Pero cuando nuestra mente es conectada a la naturaleza de luz de Cristo, cuando nuestra mente es conectada a la frecuencia espiritual de Cristo, nosotros tenemos que entender que Cristo tiene a disposición un momento generacional para Él revelar su luz de una forma masiva. Y en esa forma masiva en que Dios va a revelar su luz es para que más gente sea atraída a su reino. No es para que más gente se pierda, es para que más gente sea atraída. Entonces no podemos pensar que Dios va a echar a perder a una generación si no hemos visto, como en la iglesia de los hechos del primer tiempo, mire, cómo la gente quemaba sus libros de magia. Sí, obviamente todo eso ocurrió, pero eso ocurrió en un ámbito donde la estructura de la manifestación de Dios estaba en un nivel pleno, donde la gente comenzó a crecer el temor de Dios, pero eso no se basa acusando a los pecadores. Jesucristo nunca acusó a los pecadores. Jesucristo los trajo de las tinieblas a la luz.
Jesucristo a quien acusó fue a los religiosos de su tiempo, ¿me entiende? A quien Dios trató mal fue a los religiosos de su tiempo, no fue a los pecadores en la calle, por no venir, no, porque es que no era en un aspecto físico que vinieran a Cristo, ¿me entiende? Era un aspecto espiritual. Dios tiene que contestar las interrogantes profundas de Dios, de la verdadera manifestación del Dios vivo a la gente. No son explicaciones mentales, son explicaciones en ambas realidades, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Pero la explicación al espíritu de los hombres es más profunda. La explicación a nuestro espíritu es que Dios abra un portal para sociedades enteras, donde Dios pueda ser visto, donde Dios pueda ser manifestado, donde la visión celeste sea como una puerta que se abre a la humanidad. La visión celestial es como una puerta que se abre a la humanidad. Entonces la humanidad va a responder a una forma distinta cuando el espíritu es abierto a la realidad de Dios. Entonces, como enfatizamos en todo, entonces fíjese que es necesario que la tarde y la mañana del quinto día de la luz de Dios, como ya hemos enfatizado desde que comenzamos esta serie, no había noche, solamente había tarde y mañana. En el ámbito de los días de Dios lo que hay es restauración de luz. ¿Me entiende? Fíjese que aún el Dios expresar, escúcheme bien, el Dios expresar lo que ya había acontecido en el ámbito de lo invisible a lo visible, en este ámbito era bueno, y por eso la tarde y la mañana, es decir, la primera fase de nuestro entendimiento y la fase de mayor madurez de ese día de Dios. Eso es lo que nos habla. Es decir, pero en Dios no había noche. La noche viene de las tinieblas. En Dios y los días de Dios siempre hay tarde y mañana. Mañana porque nos habla de Cristo como el principio y nos habla de Cristo como el fin de algo, como llevar esa verdad a su mayor madurez. Entonces, después dijo Dios, por eso dice, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Es decir, lo que estos espíritus en el ámbito de alianza con los hombres iban estableciendo, entonces producían en la tierra una especie de seres humanos. Entonces, dice, entonces, produzca la tierra según las alianzas, ¿verdad?, del quinto día, entonces es producido el sexto día, según las alianzas con esos espíritus del ámbito celeste y del ámbito de las aguas, dice, criaturas vivientes según su especie, es decir, hay humanos según la naturaleza de luz o según la naturaleza de las tinieblas. Ganado. ¿Eres tú ganado de Dios o eres ganado de las tinieblas? Esa es la pregunta. ¿Eres tú una criatura viviente de Dios o eres tú una criatura viviente de las tinieblas? Esa es la pregunta. Y hay bestias, pero en Dios hay bueyes. En Dios hay una faceta de Cristo como buey, como siervo de Dios. Pero tenemos que entender que esos son procesos en los cuales Dios se va madurando en nosotros. No siempre Dios te hizo para que seas buey toda tu vida. El buey pueden comenzarle a salir alas y convertirse en águila. Son procesos madurativos de Dios en nuestras vidas. Hay una fase cuando comenzamos en las cosas de Dios que podemos ser como becerros, como siervos, pero no es el aspecto final de Dios en ese proceso de madurez espiritual, que tú te quedes como buey. Dios quiere que te salgan alas y seas como un águila. Dios quiere que seas madurado a ser un león de Dios,
a ser una persona que reine sobre el ámbito de tinieblas en la tierra. De eso se trata. Dios anhela no solamente, fíjese que en todo momento que Cristo nos habló que yo soy el buen pastor de las ovejas, y todo lo que nos habló fue en un ámbito antes de ir a la cruz, pero luego de la revelación de la cruz, luego de Cristo resucitar y luego de Cristo ascender, entonces en la visión celestial se nos habla del león de la tribu de Judá que ha vencido. Entonces en estos ámbitos es que nosotros tenemos que entender la maduración que Cristo va haciendo en nosotros. Mire, mis ovejas escuchan su voz. O sea, el ámbito de oveja es el momento en que tú te vas conectando con Dios, que tú vas conociendo a Dios en un ámbito espiritual, te vas fundiendo con Cristo, pero no vas a ser toda la vida oveja. Te tienes que pasar de oveja a ser buey, y de buey tienes que pasar a ser águila, y de águila a ser león, o sucesivamente de león a águila. Pero hay un aspecto, lo que te quiero decir, del Cristo que ascendió y se sentó a la diestra de Dios, que ya allí Cristo es un león. ¿Me entiendes? Y si Cristo está establecido en un crecimiento espiritual mayor en ti, tú estás para reinar, tú estás para gobernar juntamente con Cristo. Tú estás para volar juntamente con Cristo, siendo águila, porque los que esperan en el Señor levantarán alas como águila. Es decir, no es un aspecto eterno de espera, porque este pasaje está en el Antiguo Testamento. O sea, si ya tú esperaste en el Señor, significa que en Cristo ya estamos volando. Ya estamos en las alturas con Cristo. No es algo que va a suceder en otro futuro, porque como te digo, este ámbito en el que las Escrituras nos hablan estas cosas era en el Antiguo Testamento, los que obviamente esperaban, porque aquellas generaciones antiguas esperaban la manifestación del Mesías, esperaban a Cristo, esperaban lo que se los había prometido, pero tú y yo no estamos esperando tú y yo estamos viviendo lo que se prometió. Y si estamos viviendo lo que se prometió, estamos en Cristo. Tú y yo ya estamos volando. No es que vamos a levantar ahora, no, desde que tú viniste a la realidad de Cristo, ya tú estás volando. Y en ese ámbito tú tienes que entender y sumergirte en este entendimiento. En Cristo ya yo estoy volando, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios que ya vive en mí. Y en ese ámbito espiritual, entonces yo ya estoy remontado a las alturas. No es que Dios me va a remontar, ya Dios me remontó para yo disfrutar de esas alturas. Es decir, si mi entendimiento recibe lo que Dios me está diciendo, entonces yo puedo disfrutar la atmósfera de lo espiritual en una forma más total, más completa con Cristo. De eso se trata, que yo pueda expresar y experimentar a Cristo continuamente en un ámbito mayor, de que ya esa realidad está abierta para mí, ya ese portal fue abierto para mí, ya ese portal celestial donde yo puedo disfrutar a Dios continuamente, ser parte de visiones celestiales, ser parte de los entendimientos, como lo hacía el profeta Daniel, pero aún mayor. Porque Cristo dijo, yo voy al Padre y cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. Entonces Dios anhela. No es que Dios no desee, no es que Dios lo tenga para otro futuro. Dios quiere que tú creas que ya estás disfrutando de cosas mayores con Cristo. Ya tú lo estás disfrutando, disfrútalo, ámalo. Y en la medida en que vayas disfrutando a Cristo más, esos portales de la gloria de Dios te son abiertos para tú disfrutar esas realidades con Dios cada día más.
Amados, hemos creído que las tinieblas son las que tienen la magia, son las que tienen el mayor poder de Dios, las cosas de mayor aventura, de mayor fascinación, y no hemos entendido que el reino de Dios es mucho más que las tinieblas. El reino del portal celestial de Cristo es mayor. Las cosas que Cristo tiene para nosotros sobrepasan a las tinieblas. Mire, Moisés sobrepasó a la magia de los magos de Egipto. ¿Ve? El profeta Daniel sobrepasó a la esclavitud que quiso ponerle Babilonia, cerrando bocas de leones. O sea, nosotros tenemos que entender que el ámbito del poder, de la virtud, del portal celestial abierto a los hijos de Dios es mayor, pero nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que desearlo y recibirlo, porque ya nos fue entregado. No es algo que Dios nos lo dio, no lo disfrutamos porque no abrimos el cofre que es Cristo que está dentro de nosotros. El tesoro somos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo fue establecido. Yo soy el cofre del tesoro de Dios. Por eso son mi especial tesoro, porque al abrir el cofre humano vamos a encontrar que Cristo está dentro de nosotros. Somos el cofre del tesoro divino, somos el especial tesoro de Dios. Porque la excelencia de su poder ha sido puesta en vasijas de barro, dice la palabra. Tú y yo somos las vasijas de Dios, donde Dios quiere, mire, vaciar su poder para que sea manifestado. Dios quiere vertir su poder de sus vasijas que somos nosotros en la tierra, pero nosotros tenemos que regocijarnos del ámbito celeste al cual Dios nos está llevando, al portal en su máxima expresión. Yo no sé si usted puede ver la imagen de Cristo como en nosotros. La puerta está como entreabierta, pero Cristo quiere abrir la puerta de par en par a esta humanidad. La puerta, el portal celestial de Cristo está por abrirse completamente. La puerta está entreabierta, pero Cristo la quiere abrir de par en par. En una generación Dios quiere manifestar toda su luz por medio de un cuerpo, no es solamente por uno, solo, por dos o por tres personas, es en todo su cuerpo. Dios se quiere desbordar. Yo te estoy anunciando proféticamente que Dios quiere abrir su puerta completamente, no solo que esté entreabierta, Dios quiere abrirla de par en par, para que la humanidad sea parte de su luz, para que esta generación sea parte del Dios que es mayor que las tinieblas, de la luz de Cristo que es mayor que las tinieblas. De eso se trata. Para que entonces, amados, la gente pueda diferenciar realmente en manifestación cuáles son los hijos de Dios y cuáles los hijos de las tinieblas. Cuáles los hijos del día y cuáles los hijos de la noche, y puedan escoger a qué Dios van a adorar. ¿Me entiende? Puedan ubicarse para que entonces Dios, amado, pueda escoger una generación para sí, para que los propósitos de Dios solamente por los hijos, mire, todos los aspectos que Dios utilizó como sombra, como la generación de Noé, nosotros tenemos que entender que ese es el plan de Dios, que los justos gobiernen la tierra, que los justos gobiernen la tierra, que los hijos de luz, pero eso no se va a lograr como nosotros pensamos, que solamente elijamos por una elección. No, eso se va a lograr si nosotros podemos abrir el portal de Dios, de nuestros espíritus y nuestra mente, para que Cristo se manifieste en una forma mayor sobre la tierra. Y eso tiene que ser como generación. No es solamente que uno o dos respondan. Dios está abriendo su entendimiento espiritual y Dios está abriendo su portal de espíritu, de que su espíritu se ha manifestado en todos los espíritus de sus hijos.
Por eso Él es el Padre de los espíritus. Y el libro de Hebreos nos dice los espíritus de los justos hechos perfectos. No nos dice que Dios nos va a hacer. Ya Él nos hizo perfectos, pero nosotros tenemos que abrir la tapa para que el Cristo perfecto salga de nosotros. Dios quiere abrir y la tapa de nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro espíritu, para que esa realidad de Cristo que hay dentro de nosotros se manifieste. Dios está llevándonos a una visión celestial mayor de lo que es Cristo en nosotros. Una visión celestial. Sube acá en ese sentido, te dice el Señor, como le dijo a Juan en la isla de Paz, y yo te mostraré. Sube acá y yo te mostraré. Sube, yo te voy a abrir la puerta celestial. Sube para que veas la visión celestial. Sube para que entiendas qué es la ciudad del Dios vivo. Sube para que yo te pueda abrir el entendimiento de lo que es la Jerusalén celestial. Sube y yo te llevaré en el Espíritu. Sube y yo te llevaré en un ámbito espiritual, para que entiendas algo mayor de lo que eres en Cristo. Es Dios y tú mezclados en uno, fundidos en uno solo. Pero tienes acceso a una visión celestial mayor y tienes acceso a que una generación pueda ver en una visión macrométrica, es decir, más grande, el propósito de Dios, lo que es la realidad de Dios. Así que hasta este momento te dejo con estas palabras. Lo que Dios está abriendo. Ya Dios está llegando. En nuestra próxima intervención, ¿verdad? Cerraremos esta serie viendo lo que significa el séptimo día de Dios en nosotros. Cristo en su séptimo día. Solo en este momento quiero orar para dejar que Cristo opere en tu espíritu. Y que si la puerta de Cristo en ti ha estado solamente como entreabierta, el Señor te lleve en un proceso a abrir la puerta de Cristo en ti completa. Tú como iglesia eres la puerta del cielo en la tierra. De eso se trata. Tú como el cuerpo de Cristo, tú eres ahora. Es Cristo habitando en ti. Tú eres la puerta del cielo abierta en la tierra. Tú eres la casa de Dios. Pero la casa de Dios, oramos en este momento que se abren tus puertas, tus ventanas donde fluye el viento del Espíritu, tu puerta donde fluye la revelación de Dios por medio de ti, donde Cristo es mostrado a través de ti a tu generación. Así que se abren las ventanas de tu casa espiritual, para que fluya el viento del Espíritu de ti a tu generación y se abre la puerta que es Cristo, pero Cristo revelado a tu generación a través de ti. Eso es lo que va cambiando a tu generación. Esas palabras salidas de la mente de Cristo y esa virtud, ese espíritu salido del Espíritu de Cristo por medio de ti, es la que va escribiendo las leyes de Dios en la mente y corazones de las personas. Escribiré mis leyes en sus mentes y sus corazones. Ese portal está siendo abierto por medio de ti, Cristo a través de ti, hacia otras personas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.